Bartholomew Kuma. 47 años en el pasado, Bartholomew Kuma nació en el reino de Sorbet, el cual está ubicado en una isla del South Blue. Tan pronto como dio inicio a su vida empezaron sus problemas, esto porque le tocó ser hijo de un bucaner, raza que en aquel entonces era perseguida con mucha inquina por el gobierno mundial. Esto lo supo el médico que atendió a su madre durante el parto, quien de hecho era una humana y se ofreció a mantener oculta esta situación. No obstante, todo acabó filtrándose y eventualmente los agentes del gobierno fueron a buscarlo. Tras encontrar a la familia, decidieron capturarlos a todos, incluso a su madre, y les llevaron a Mariejoa, sitio en donde los tres fueron esclavizados durante años. Esto llevó a que eventualmente la madre de Kuma muriera, luego de que fuera separada de su hijo y de su esposo. Todo indicaba que de los tres es posible que ella se haya llevado la peor parte de esta vida siendo esclavizados. Sí, saben a lo que me refiero. Ahora, lo que sí es un hecho es que tras enterarse de que su madre ya no estaba con ellos, Kuma lloró desconsoladamente y esto le llevó a anhelar el querer que su vida también acabara, ya que con esto le pondría fin a su sufrimiento. Esta es una frase extremadamente dura, más aún si tenemos en cuenta que quien la estaba diciendo era un niño que a lo mucho habría tenido 8 años. Imaginaros la cantidad de cosas horribles por las que él tuvo que haber pasado con tan poca edad en la Tierra Santa para llegar a esa conclusión. No obstante, para intentar animarle, su padre, quien ni siquiera podía haber superado él mismo la muerte de su propia esposa, le empezó a contar la historia de Nika, un dios legendario que le otorga libertad a todos los oprimidos. El padre de Kuma le decía que algún día Nika aparecería para rescatarles e incluso le llegó a enseñar el ritmo de los tambores de la liberación de este dios, así como también su baile característico, pero lo que no sabía era que la tragedia en su historia de su hijo simplemente acababa de comenzar. Mientras ambos bailaban al ritmo de los tambores de Nika, apareció un tenryubito, al cual le molestó el ruido que ambos personajes hacían, razón por la que decidió sacar una arma de fuego y disparar. Dicho proyectil acabó con la vida del padre de Kuma, todo esto justo al frente suyo. Literalmente el pequeño bucaner vio los últimos segundos de la vida de su progenitor, se esfumó frente a sus ojos, y aunque esto sería más que suficiente para dar inicio a la historia de cualquier villano de esta misma historia, nada de eso podría con la buena voluntad de Kuma, quien al verse profundamente inspirado por esa historia que le contó su padre, pudo sobrellevar solo la dura pérdida de los únicos familiares a los que conoció, y esto nos lleva a un acontecimiento que ocurrió 38 años en el pasado. A la edad de 9 años, Kuma fue trasladado a la isla de God Valley, sitio en donde se iba a desarrollar la cacería humana. En ella, los tenryubitos, tras haber expropiado el lugar, tomaron a sus lugareños y a muchos de sus esclavos, entre ellos Kuma, como presas a las cuales cazarían en un macabro juego donde quien eliminara más objetivos se quedaría con distintos premios. Kuma, al saber esto, intentó escapar, sin embargo, sus propios compañeros esclavos le capturaron para evitarse problemas, golpeándole hasta dejarle inconsciente, y aunque esta podría ser una decisión un tanto egoísta de parte del bucaner, a querer liberarse él solo sin importar las consecuencias, luego veríamos su lado bondadoso, ya que tras despertarse nuevamente, conoció 2 niños que al igual que él también eran unos esclavos. Estos eran Emporio Ivankov y Ginny. Resulta que Ivankov estaba ideando un plan para que todos pudieran escapar, el cual consistía en generar una invasión pirata ocasionada por la filtración de la información de lo que ahí estaba ocurriendo a los piratas. Ellos aprovecharían la comunicación para robarse algunas frutas del diablo que ofrecían los tenryubito como premios y por medio del uso de esas habilidades escaparían todos en conjunto. No obstante, se requería del sacrificio de alguien que sirviera como distracción, y ante el silencio de todos los involucrados al momento de postularse, Kuma se ofreció como carnada, alegando que al ser él el más corpulento, tendría más chances de sobrevivir, siendo esta una gran demostración de bondad de parte suya. Y ya con todas las cosas necesarias para llevar a cabo el plan sobre la mesa, todos se pusieron en marcha. Al final, la filtración de información hizo que tanto los piratas de Rox como los piratas de Roger fueran al lugar, sitio en donde también fue Monkey D. Garp, sumiendo todo en un caos. Kuma y Ivankov aprovecharon esto para conseguir 2 frutas del diablo, la Nikiyu no Mi y la Zoan mitológica del Seryu. Lastimosamente, Big Mom apareció de repente y le robó la fruta del dragón a Ivankov. Sin embargo, Kuma sí que logró comerse la otra, consiguiendo así los poderes que hoy en día todos sabemos que tiene. Momentos después de hacerlo, apareció el que podríamos denominar como villano de la vida de Kuma, Jay García Saturn, uno de los miembros del Gorosei. Este sometió a Kuma con sus habilidades y aprovechó el momento para decirle que simplemente por haber nacido como bucaner estaba destinado a ser un esclavo, cosa a la que este respondió afirmando que al igual que Nika, este liberaría a tantas personas como pudiera.
Tras haber dicho esto, no tenemos más información de cómo acabó esta situación. Sin embargo, sí que sabemos cómo concluyó el conflicto de esta isla, al menos en cuanto a lo que respecta a Kuma. Y es que de alguna manera pudo escapar de Saturn y posteriormente aprovechó los poderes de su fruta para salvar a aproximadamente 500 personas de aquel incidente, estando entre ellas tanto Ivankov como Ginny, con quienes regresaría al reino de Sorbet, su isla de origen. Ahí Kuma se estableció en una iglesia, en la cual tan pronto llegó no paraba de rezar y pedir perdón por no haber podido salvar a todos sus compañeros esclavos. Ivankov, al escucharle decir eso, le explicó que no tenía que pedir disculpas por nada, y que más bien la mano con la que utilizó sus poderes para ayudar al resto debería ser conocida como la mano de la liberación. Esto emocionó mucho al joven Kuma, ya que para él Nika era un héroe, y que la asemejaran con este de alguna u otra manera era algo sumamente especial. Tras esto, Ivankov decidió emprender su viaje por el mar, dejando a Kuma y a Ginny en el reino de Sorbet. Esto hizo que ambos se hicieran muy amigos, empezando a trabajar por su cuenta para poder vivir honradamente, sin tener que robarle nada a nadie para comer. Al Ginny ser 4 años mayor que Kuma, le defendía de los niños que le molestaban. Sin embargo, debido a la bondad del protagonista de este pasado, estos mismos personajes eventualmente se volverían sus amigos, los cuales de hecho más adelante ayudarían a su hija. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando hablemos de los supernovas. Pero bueno, Kuma y Ginny llevaron una vida en la que ambos pudieron alimentarse bien luego de trabajar mucho, y esto les llevó a ambos a llorar de felicidad, puesto que nunca se hubieran imaginado, después de haber vivido tantos horrores, que al final lograrían ser felices, aunque lastimosamente no sería la conclusión de sus vidas. 30 años antes del presente de la historia, con 17 años, Kuma se convirtió en el sacerdote de la iglesia en la que vivía, la cual se hizo muy famosa luego de que éste se dedicara a usar sus poderes para quitarle el dolor de los cuerpos de los ancianos del lugar, el cual posteriormente él mismo absorbía para que no regresara a los cuerpos donde estos se albergaban, siendo esta otra demostración de lo buena gente que seguía siendo este tipo. Literalmente le pegaba con todo lo que tenía, y él respondía con buenas acciones a sus semejantes, mejorando así un sitio que ya de por sí era bastante complicado por culpa del gobernante de ese lugar, el cual era un rey que exprimía a todos sus habitantes a base de impuestos, condenándoles así a la pobreza, y esta situación se prolongó unos cuantos años más, por lo que nos situaremos ahora 25 años atrás en el pasado. Con la edad de 22 años, Kuma recibió una propuesta del matrimonio de Ginny, quien para ese entonces era ya una hermosa chica. Sin embargo, la razón por la que lo hacía era para evitar que eventualmente les ocurriera lo mismo que a sus padres, es decir, si descubrían que Kuma era un bucaner, irían nuevamente tras él. Por lo tanto, le capturarían a ella también, simplemente por ser su esposa. Nuevamente Kuma anteponiendo el bienestar de quienes le rodeaban por encima de su propia felicidad. Pero siguiendo con la historia, Kuma eventualmente desarrolló un interés por un grupo que en aquel entonces se llamaba Armada Libertadora. Esta tenía a Monkey D. Dragon de líder, y se encargaba de liberar a países oprimidos por sus gobiernos. Esto inspiró a Kuma, haciendo que él quisiera salir en algún momento al mar para ayudar a los demás. 3 años más adelante en el tiempo, es decir, con 25 años, Kuma fue testigo de cómo el rey de su isla decidió dejar completamente de lado el sector donde se ubicaba su iglesia, desamparándoles de su protección, cosa que hizo que muchos bandidos fueran al lugar para causar destrozos. Kuma intentó luchar contra el gobierno para reclamar los derechos de todos los afectados, sin embargo, este fue encarcelado y les sucedió lo mismo a Ginny y a los amigos que en su momento le maltrataron, ya que se rebelaron exigiendo que le liberaran. No obstante, no estarían mucho tiempo en la cárcel, puesto que un viejo conocido aparecería a ayudarles. Resulta que la Armada Libertadora desembarcó en el reino de Sorbet tras escuchar los maltratos que realizaba su gobernante ahí, y entre las filas de este grupo de personajes se encontraban Emporio y Ivankov. Todos ellos liberaron el país y reclutaron tanto a Kuma como a Ginny a su facción, por lo que a partir de este momento serían compañeros de Monkey D. Dragon. Durante 8 años, Kuma y Ginny llevarán una vida relativamente tranquila en el ejército, ya que no sufrieron ninguna otra desgracia. De hecho, tanto así que el bucaner iba con libertad al reino Sorbet de vez en cuando para seguir ayudando a sus antiguos conocidos. Pero la calma no duraría para siempre, puesto que 14 años atrás en el pasado, en algún reino, Ginny se encontraba preparándose para reunirse con Kuma, luego de realizar alguna misión. Sin embargo, esta fue capturada por algún tenrubito, que quiso convertirla en su esposa por la fuerza.
amenaza. Debido a que ningún otro miembro de la Armada Revolucionaria estaba presente, no le pudieron ayudar y tampoco pudieron ir a rescatarla. Esto evidentemente fue un golpe muy duro para Kuma, puesto que él más que nadie sabía lo que sería sometida su amiga, estando capturada en ese lugar, razón por la cual su actitud cambió, adoptando así una personalidad más oscura y distante, y así transcurrieron 2 largos años, hasta que un día Kuma, Ivankov y Dragon recibieron una llamada por Dendemushi. Resulta que Ginny había sido liberada de Mariejoa debido a que contrajo una enfermedad, y como ya no les servía ahí, dejaron que se fuera. Sin embargo, como estaba a punto de morir, prefirió llamarlos solamente para despedirse, razón por la cual les llamó para hablar con ellos por última vez. Al Kuma escuchar esto, usó su fruta para dirigirse al reino Sorbet, ya que intuyó que iría a ese lugar, esto para reencontrarse con ella, y esto hizo que no pudiera escuchar lo último que tenía que decirle Ginny, y eso era que la amaba desde siempre y que lo seguía haciendo por siempre, siendo esta otra gran tragedia para el protagonista de este flashback. Lastimosamente no iba a ser la única de esta situación, puesto que no conforme con haberse perdido esa frase, al llegar a la iglesia donde ambos vivían, la encontró ya fallecida y con el cuerpo cubierto de escamas de piedras azules, evidentemente debido a su enfermedad. Al verla en ese estado, Kuma se horrorizó y lloró por ver el trágico final de quien fue el amor de su vida, y aunque esto le habría llevado a un abismo sin retorno, los ancianos presentes en el lugar lo evitaron, avisándole que junto a ella encontraron a una bebé. Resulta que Ginny había quedado embarazada del tenryubito que le secuestró durante estos 2 años, cosa que dio como resultado a su hija, Bonney. Kuma, al verle, decidió adoptarla como su hija, y aquí uno pensaría que el bucaner salvó a esa niña al tomar la responsabilidad de criarla, pero ¿qué camino habría tomado Kuma al vivir semejante tragedia si Bonney no hubiera estado ahí? ¿Hasta qué punto Kuma salvó a Bonney y no Bonney a Kuma? El tiempo transcurrió y Kuma decidió quedarse en el reino de Sorbet para cuidar a su nueva hija, la cual tenía un gran apetito al igual que su madre. Poco a poco esta fue creciendo y le reconoció como su padre, y al estar un poco más grande, Kuma le dejaba junto a los ancianos a los que ayudaba, mientras atendía sus responsabilidades como uno de los altos cargos del ejército revolucionario. No obstante, un día Bonney le apareció un cristal azul en su mejilla idéntico a los que tenía su madre en el cuerpo, y esto hizo que su padre tomara la decisión de renunciar al ejército revolucionario para buscarle una cura. Dragon, al escuchar esto, le entendió y se ofreció a buscar por su cuenta ayuda para la situación, y así transcurrió un tiempo hasta que 7 años en el pasado, ya una Bonney con 5 años recibió mucho apoyo de parte de Kuma, quien le contaba la historia de Nika, y ambos bailaban al ritmo de los tambores de la liberación. No obstante, eventualmente Kuma recibiría la noticia de parte de un doctor de que Bonney moriría a los 10 años debido a esta enfermedad incurable, por lo que el tiempo de Kuma para encontrar un remedio a esta situación se estaría acabando. Un año más adelante, el antiguo rey de Sorbet volvería con intenciones de vengarse, y para hacerlo decidió prenderle fuego al lugar. No obstante, como pudo, Kuma se abrió paso entre todo ese desastre y le derrotó, expulsándole así nuevamente del lugar y tomando el puesto del rey involuntariamente. Dicha noticia llegó hasta Mariejoa, sitio en donde Saturn se enteró de lo ocurrido. Recordemos que él ya le conoció en God Valley. Esto eventualmente llevó a que fuera conocido como el rey tirano por los medios, a pesar de que solamente era la cara visible del gobierno, puesto que le cedió su puesto al antiguo gobernante que ocupaba el lugar previo al incendio. Y como de costumbre, los problemas volverían, ya que el malvado rey intentaría volver, ya que se interpretó el gobierno de Kuma como una usurpación al trono ilegítima. Es por eso que la marina intentó llegar al lugar para tomar el control de la isla, pero Kuma se opuso, defendió así al reino Sorbet. A partir de ese momento, Kuma sería considerado como un criminal, por lo que dejó a Bonney al cuidado de los ancianos del lugar y emprendió un viaje por el mar en búsqueda de una cura para su hija. Esto le llevó a recorrer todos los lugares a los que envió los Mugiwaras cuando se los encontró en el futuro en Sabaody, y eventualmente se volvería a cruzar con el ejército revolucionario. Ahí Dragon le comentó que probablemente el Dr. Vegapunk, el cual era su amigo, le podría ayudar con la situación de Bonney, y le indicó el sitio al que fue asignado el científico, la isla que hoy en día conocemos como Egghead. Tras una despedida de ambos viejos amigos, Kuma regresó al reino de Sorbet para buscar a su hija, y este la llevó a esa isla donde se encontraba el científico, quien al verle quedó completamente impresionado por el tamaño de Kuma, y esto hizo que le quisiera examinar. Al conocerle más, Kuma le comentó la enfermedad de Bonney, y Vegapunk le dijo que le costaría mucho curarla. No obstante, al darse cuenta que este era de la tribu de los Bucaners, le propuso que participara en un proyecto de clonación con el que, al permitir que lo usaran como sujeto de pruebas, pagaría el tratamiento
tratamiento de Bonney. Al escuchar que los clones serían usados para proteger las vidas de las personas, este decidió aceptar, a pesar de que estos servirían al gobierno mundial. Sin saberlo aquí, Kuma estaría vendiéndole el alma al diablo a cambio de salvarle la vida a su hija, ya que Saturn les estaría espiando a través desde un Dendemushi escondido, y usaría esta voluntad de salvar a Bonney a su favor. A poco tiempo, este envió al almirante Kizaru a supervisar la isla, y estando ahí, se comunicó tanto con Kuma como con Vegapunk. Ahí les indicó que el proyecto no se pararía, sin embargo, este impondría sus condiciones, siendo la primera de ellas la de que Kuma se transformaría en un Shichibukai para que la apariencia de sus clones se vinculara al gobierno. La segunda, que se dejará modificar él también su cuerpo para transformarle en una arma del gobierno. Y la tercera, que debía permitir que eliminaran todos los rastros de su conciencia en su mente. Esto para evitar que les traicionara, ya que previamente había sido parte del ejército revolucionario. Al escuchar esto último, Vegapunk se indignó, puesto que sería como matarle en vida. Sin embargo, Kuma decidió aceptar por el bien de Bonney, ya que la quería más que a su propia vida. Esto conmovió tanto a científico como a propio Kizaru, ganándose así el respeto de ambos. Saturn escuchó que el proceso de transformación de Kuma y de curación de Bonney duraría aproximadamente 2 años, y con todo esto sobre la mesa, ambas partes aceptaron el acuerdo. Así transcurrieron 6 meses donde el proceso de transformación inició y donde el tratamiento de Bonney llegó a su fin, al menos en Egghead, puesto que solo necesitaría en el tiempo restante tomarse sus medicinas. Es por esta razón que la llevaron al reino Sorbet. Ahí sería custodiada por un agente del CP0, disfrazada de enfermera, y Kuma, a sabiendas de que no le volvería a ver, se despidió de su querida hija, dejándola al cuidado de los ancianos del lugar. A partir de ese momento, Kuma empezaría a trabajar bajo las órdenes del gobierno, confrontando piratas, cosa que hizo que el resto de sus compañeros Shichibukais le reconocieran a través de las noticias, y así transcurrió el tiempo hasta que un año antes de la actualidad, Kuma decidió ir al East Blue. Esto porque recordó que descubrió que su amigo Monkey D. Dragon tuvo un hijo, el cual fue a buscar simplemente para reconocerle. Posteriormente continuó llevando a cabo sus labores como Shichibukai, todo esto mientras le mandaba cartas a Bonney, las cuales eran destruidas por la gente del Chipper Pol antes de que su hija las leyera. Eventualmente los ancianos del lugar se dieron cuenta de que había algo extraño en esos tipos, por lo que ayudaron a Bonney a escapar, y esta, al irse al mar, lo hizo con intenciones de reencontrarse con su padre, y esto nos lleva a un par de años antes de la época actual, momento en el que Luffy se lanzó a la mar. Ya para ese entonces el proceso de clonación de Kuma estaba en su punto final, los pacifistas habían sido creados, y Kuma, aprovechando que Vegapunk aún le había mantenido la conciencia, para comentarle que Luffy era el hijo de Dragon. Eventualmente, al seguir con sus deberes, se topó con el sombrero de paja en Thriller Bark, y al comprobar que sus aliados eran fieles a él, le dejó libre. Más adelante le volvería a encontrar en Sabaody, y ahí veríamos su perspectiva de la situación, ya que decidió apostar por los Mugiwaras y sobre todo por Luffy al salvarles para que este consiguiera un mejor futuro para el mundo, puesto que a él le quedaba muy poco tiempo con su conciencia. A poco tiempo de haber ocurrido el incidente de Sabaody, Kuma fue a Egghead, y ahí tendría su último encuentro con Vegapunk. Esto porque en esa oportunidad sería cuando le borrarían completamente la conciencia. Saturn aprovechó para indicarle al científico que debía colocarle un botón de autodestrucción que les sirviera como contramedida si por lo que sea acababa revelándose. Y tras varios disgustos, Vegapunk acabó accediendo. Esto le llevó al momento en el que preparó para borrarle la conciencia a quien ya para esas alturas consideraba amigo. Kuma le pidió que le programara una misión, y esa era la de proteger el barco de los Mugiwaras hasta que regresaran a Sabaody, cosa que Vegapunk aceptó. Luego de esto, Kuma extrajo todos sus recuerdos con sus poderes, con los cuales el anciano experimenta. Y ya con todos los preparativos listos, el bucaner tuvo un breve repaso de lo que fue su vida en una hermosa página del manga, donde le veíamos recorrer una pradera siendo alentado por todos los amigos que hizo en su vida. Entre lágrimas, Vegapunk bajó la palanca que accionaría el proceso de borrado, siendo así las últimas palabras de Kuma, agradecimientos al doctor por salvar la vida de Bonney y la petición de que le deseara un feliz 10º cumpleaños de su padre.